Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¿Qué tal, ministro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí compartiendo con toda la audiencia de la ISKL importante información sobre el tema de salud. Así es, ministro, queremos conocer sobre cómo vamos con la situación. Escuché que estábamos esperando conocer información precisa de las pruebas enviadas a Panamá para ver cómo va esto de la circulación de las subvariantes de COVID-19, ministro. Sí, ya se realizaron los envíos de las pruebas y definitivamente pues sí tenemos un resultado bastante congruente con lo que internacionalmente está sucediendo. Pero más allá de eso, también se ha hecho el análisis sobre las variantes por parte del estudio nacional, que ya tenemos la capacidad a través del Instituto Nacional, y eso nos dice que pues estamos en similitud. El resultado estamos próximos a mencionarlo y es porque precisamente también se ha hecho un trabajo arduo de parte del equipo del Laboratorio Nacional a través del Instituto Nacional de la Salud, y es muy importante ver cómo las capacidades de nuestro país están aumentando para poder hacer secuenciación y para poder detectar oportunamente las características de estas enfermedades que solo de esta manera se pueden identificar. Sí. Un dato muy importante es que con esta información que hoy tenemos, pues podemos estar tranquilos que la situación que está rondando internacionalmente, a raíz de que ya tuvimos una elevación de casos con, pues evidentemente, priorización de este tipo de variante, eso quiere decir que es muy poco probable que tengamos una afectación de lo que está sucediendo en otro país. Se le refleja en el rostro, ministro, ese optimismo. El laboratorio que está funcionando en el Instituto Nacional de la Salud es el mismo que teníamos en el Hospital Nacional Rosales. ¿Cómo estamos? El Laboratorio Nacional de Referencia es el laboratorio que está a la par del Hospital Rosales. Sin embargo, el laboratorio depende del instituto y el instituto tiene capacidades también para otro tipo de estudios que no solo son inminentemente relacionados a un área, sino que en este caso ampliación de secuenciación de RNA. Es lo que se ha estado haciendo. Es lo que se está haciendo, la secuenciación. O sea, básicamente los estudios que mandamos a Panamá, hoy ya tenemos la capacidad de hacerlos en El Salvador. Probablemente no con la cantidad de capacidad que tienen el Instituto Gorgas de Panamá, pero sí, eso es una herramienta más para el sistema de salud. Esto significa, ministro, que el país tiene todos los reactivos, porque la secuenciación también requiere de todo un aparataje, ¿verdad? Correcto, tenemos todos los reactivos y eso significa que también ya podemos detectar otro tipo de enfermedades. Y eso es importante porque a veces la única manera de saber exactamente qué virus es, exactamente qué variante de un virus es la secuenciación del RNA o del ADN en particular, dependiendo de los casos. En esta situación nosotros podemos saber si un virus, por ponerle un ejemplo, puede ser un virus post-vacunal a una inmunización biológica o un virus salvaje, que es el que está circulando y causando una enfermedad. Esto puede ser cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ¿cuánto hace de diferencia esto? Bueno, que esto nos permite saber exactamente de dónde vino, qué sucedió, por qué se dio, cómo prevenirlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos evidentemente un incremento de casos, y le voy a poner el ejemplo de COVID, inicia un incremento de casos en el país, vemos la predisposición, la velocidad de la aparición y vemos que todos los casos se tratan en particular de una sola variante. Entonces nosotros podemos emitir una recomendación y una alerta regional diciendo, mire, hemos tenido un incremento de casos a una velocidad exponencial y esto es a causa de particularmente esta variante. Entonces esto le permite a la comunidad internacional o a los países hermanos pues estar preparados por cualquier situación. ¿Se mantiene la tendencia a la baja, ministro, en el nivel de contagios de casos de COVID-19? Y usted dice próximos a dar los resultados. No podemos conocer un avance de esos resultados, ministro, sobre las subvariantes, porque escuchamos que habían algunas de fácil propagación, pero que no eran, y usted lo decía, esa gravedad de la enfermedad. Realmente hay dos variantes que están internacionalmente causando bastante elevación de casos. Una es la que está sucediendo en China, que es BF7, y la otra que está sucediendo en las zonas de las Américas, que es XBB.1.5. Entonces, esas son las variantes en particular que están generando mayores complicaciones, y las complicaciones radican en que generan facilidad en la transmisión. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la transmisión con esto? Aunque una enfermedad pueda ser grave o no tan grave, el problema es cuántas personas pueden padecerla.
aunque esta enfermedad tenga menos gravedad que Delta, como por ejemplo la variante Delta, el problema es que aquí tenemos 30 millones, por ejemplo, en China de contagiados. Entonces, 30 millones, evidentemente, hay un porcentaje que corresponde a grupos vulnerables que siempre va a tener facilidad en complicaciones. Entonces, en ese aspecto es que radica la gravedad. Ahora, yo quizás quisiera mencionar un dato más allá para que tengamos una tranquilidad mayor, y es, bueno, el día de ayer solo se reportaron de todas las pruebas realizadas 2 pruebas positivas de COVID. 2 pruebas en las últimas. 2 pruebas positivas PCR. Entonces, realmente esto nos puede estar diciendo a los salvadoreños cómo estamos. O sea, no estamos en un indicador tangible que usted dice, bueno, en todo el país, después de que venimos de tener tantos casos diarios, y ayer solo tuvimos 2 positivos, entonces imagínense esa cantidad de casos, pues evidentemente hace que tampoco haya una cantidad de ingresos hospitalarios, y es congruente con lo que está manejando el Hospital de El Salvador, que son aproximadamente de 15, 20 pacientes ingresados, y estos pacientes pues al momento pues no se tienen ventilaciones mecánicas. Entonces, de alguna manera creo yo que es un dato muy importante que los salvadoreños podemos saber de cómo estamos en esta enfermedad que ha sido tan difícil. Sí. Informaba anoche el Ministerio de Salud, el ministro Olavi, que una persona desafortunadamente falleció, y lo que usted dice es de este grupo etario de considerados como vulnerables, 70 a 80 años, decía. Sí, el día de ayer en particular no tuvimos... este día en la madrugada no tuvimos letalidades. El día anterior... Fue el 22 y se conoció ayer 23. Es correcto, es el resultado del día 22. Ajá, y este es el resultado del día 23. Entonces siempre al final a las 12 de la noche... El resultado del día 22. Correcto, correcto. Entonces, a lo que va del año tenemos 2 letalidades. Y si analizamos en profundidad el caso del día anterior, nosotros nos damos cuenta que fue un paciente que llegó en el oriente del país, pues bastante delicado de salud, ya cansado. Entonces, de alguna manera, la respuesta que puede tener el sistema de salud es menor que si detectamos oportunamente una enfermedad. Y yo le voy a poner un caso: los pacientes que tienen influenza. Hay pacientes que llegan con neumonía por influenza, que son neumonías graves. Estos pacientes no necesariamente tienen COVID, pero si usted llega oportunamente al hospital, con analgésicos, con antibióticos, con oxígeno, con los diferentes mecanismos o tratamientos médicos, este paciente con influenza puede salir. Ahora, si el paciente con influenza no llega cuando tiene que llegar, sino que ya llega cuando no puede respirar, es poco lo que se puede hacer. Entonces, un dato a tener en cuenta es que nos damos cuenta básicamente que si no tomamos o no usamos las herramientas que están a disposición de parte del Ministerio de Salud, la posibilidad de complicaciones es mayor. Y si las usamos, muy probablemente no llegamos a eso. Claro. Si esta persona hubiera tomado molnupiravir, si esta persona se hubiera detectado oportunamente, probablemente no hubiera tenido una situación tan adversa. Y es ahí donde mencionamos que lo más importante cuando usted tiene un problema respiratorio es hágase la prueba, consulte y que reciba tratamiento. Que recibe el tratamiento. Se viene el inicio del año escolar para el 6 de febrero, ministro. Se van a establecer filtros, decía usted, hay una supervisión. ¿Quién lo va a hacer? ¿Es el Ministerio de Educación el responsable? ¿Lo va a apoyar Salud? ¿Cómo se va a activar el mecanismo? Mire, actualmente cuando nosotros hablamos de 2 pruebas positivas en el día, nosotros podemos decir con toda potestad, y qué buen ejemplo el de este día, que tenemos 2 anteriormente, y así ha estado, podemos decir, bueno, el respaldo de los protocolos que dicen que actualmente el Ministerio de Salud recomienda no se tomen mayores acciones ante el COVID-19, tiene su sustento. Sí. Porque estamos viviendo lo más cercano a la normalidad que se tenía previo a la aparición de esta enfermedad. Ahora, ¿de dónde parte esto? Bueno, parte que estamos con una situación bastante controlada. Entonces, ¿qué son las recomendaciones del Ministerio de Salud? Bueno, ahorita los salvadoreños pueden realizar todas las actividades sin inconveniente. ¿Qué nos ha dejado la pandemia para aprender? Bueno, que si usted tiene un problema respiratorio, uno usa una mascarilla. Que si uno tiene un problema respiratorio, uno identifica qué es exactamente lo que tiene o qué enfermedades. Y que tiene que acudir, como dice usted. Que tiene que acudir. Si uno tiene un problema respiratorio, por compañerismo y por beneficio del resto de los trabajadores, no va a trabajar. En el caso de los niños, pues si la mamá se da cuenta que su hijo tiene un problema respiratorio, no lo envía a la casa. Tiene que mandarlo a la clase. Correcto. Entonces, esas son cuestiones de información y de aprendizaje
que nos dejó la pandemia. Entonces, ahora, una cosa muy aparte son los filtros escolares, que los filtros escolares básicamente siempre han estado. Y los filtros escolares tienen la función de prevenir contagios dentro de áreas donde tenemos bastante concentración de personas, en este caso niños. Sí. Entonces, esos filtros escolares son 4. Uno es el filtro escolar que hace la madre o el padre, o el filtro escolar que se realiza en la familia, que si uno de los padres identifica a su niño con un problema, una enfermedad, pues dice, no, mi niño está enfermo, no lo voy a enviar. Sí. Número 2 de los filtros es el que realiza el que se encarga del transporte del niño. Ahí van. Ese puede ser el señor del microbús, ese puede ser el papá, el tío, el abuelo, el hermano, el primo, todas las personas que lo llevan. Si lo ven que tiene enfermedad, pues deciden regresarlo a la casa. El tercero de los filtros escolares es el que se realiza a la entrada de la institución. Cualquier escuela, cualquier colegio, cualquier institución donde haya educación, pues a la entrada del colegio, si notan que el niño está enfermo, pues tienen que aplicar el tercero de los filtros y regresar al niño al hogar. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir que más niños se puedan contagiar. Y el cuarto filtro ya es el filtro que se realiza dentro del aula. Por ejemplo, ya está la clase en la escuela, ya está la maestra que está ya encargada de X cantidad de niños, y si ella detecta un niño que está con temperatura o con una situación, pues procede a referirlo al hogar y coordinar con el sistema de salud para que se haga una visita por parte del primer nivel de atención. Esos son como los filtros escolares, y esto es lo que nos permite, no solo en el tema de COVID-19, sino que en cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, tenemos enfermedades importantes que siempre nos preocupan en las escuelas. Sí. Por ejemplo, la varicela. Sí. Vea, cuando usted tiene un niño con varicela, si llega a la escuela, le da varicela a los otros que no le ha dado. Entonces es importante ir aplicando estas medidas de protección para las enfermedades infectocontagiosas. Hablemos de la situación epidemiológica con estos casos de dengue, zika, chikungunya, ministro. ¿Estamos en qué etapa? ¿No hay ninguna señal que pueda generar preocupación sobre esto? No, actualmente estamos bastante bien con las arbovirosis, y es precisamente porque se ha venido realizando una acción antivectorial integral todo el año. El año pasado no solo fue una vez al año, sino que se realizó a lo largo de todo el año. No ha parado de hacer inspecciones, de estar viendo los diferentes puntos de criaderos de zancudo, recomendando a la población que hagamos esta destrucción, vea jornadas de fumigación. Evidentemente, cuando hay mayor periodo lluvioso es cuando más nos genera activación de todo el sistema, porque es donde se acumula el agua. Entonces, eso es la elevación que se presenta rutinariamente en el corredor endémico. Y digo rutinariamente en el corredor porque dentro de esa elevación se establecen parámetros de lo que es normal y lo que no es normal. Dentro de la elevación podemos saber, bueno, esta parte es una elevación característica que nos puede decir, se presenta la enfermedad tantos casos al año porque existe en el país una enfermedad endémica en el país, o se elevó tanto que ya esto se está saliendo de lo usual de un país, y esto ya representa una emergencia. No tuvimos elevaciones en 2022, ¿verdad? Tuvimos elevaciones de los casos sospechosos, y es ahí donde yo mencionaba en múltiples ocasiones de que debíamos de ser muy prudentes con la observación de la información, porque evidentemente siempre hay situaciones en las cuales puede malinterpretarse, y yo veía muchos escritos y medios de comunicación escritas en las cuales decían, se elevan casos sospechosos de dengue, y ellos tenían razón, casos sospechosos, pero lo hacen con una manera tendenciosa para hacernos pensar que existen muchos casos de pacientes ingresados por dengue y que hay gente muriéndose por dengue, cuando la realidad es que el año pasado no se murió ninguna persona. No tuvimos deceso. Y el anterior tampoco tuvimos ninguna persona. 21 y 22 no hemos tenido deceso por dengue. Entonces yo digo, bueno, si lo importante de tener presente una enfermedad es su potencial de generar la muerte y dolor a las familias salvadoreñas, como lo ha hecho el COVID-19 de alguna manera, y que se ha limitado a través de todo el esfuerzo. Pero si estamos haciendo una crítica constante sobre el tema de dengue, y resulta que en los últimos 2 años no hemos tenido letalidades por dengue y los hospitales no están llenos por dengue, entonces yo digo, bueno, es un ejemplo de que la población puede darse cuenta cómo a veces la información se ocupa de una manera que no es correcta para generar alarma, para generar incomodidad, y a veces simplemente es por algún tipo de interés no afín a la población, sino que probablemente intereses de otra orden, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante prestarle atención. Actualmente estamos en una zona de éxito en el caso de la arbovirosis, y esto nos permite pues tener la tranquilidad que es lo usual. Se tiene también estrategias muy importantes avanzando para poder científicamente llegar
a una solución en el tema del dengue. Es Están trabajando en eso también. viable poder llegar a una solución. Imagínense qué bonito sería en algún momento poder decir, bueno, ya no tenemos complicaciones por dengue. Con dengue. ¿Podemos aspirar a eso, ministro? Podríamos aspirar. Hay estrategias, hay investigación científica internacional sobre esto y tenemos a un equipo en esta investigación precisamente para poder llegar a un momento acompañado de OPS, para poder llegar a un momento en que podamos decirle a la familia, mire, la solución no va a ser todos los años hacer una estrategia, todos los años fumigar, todos los años, no, sino que exacto, hay otras medidas importantes que se puedan tomar en base a la evidencia internacional y con acompañamiento de OPS para generar el control de esta arbovirosis. La viruela símica, ministro, el más reciente informe que habíamos conocido con ustedes, que teníamos 80 casos. ¿Ha incrementado esta cifra? Sí, ha incrementado la cifra. Realmente está pues prácticamente día a día la posibilidad de presentarse un nuevo caso de viruela símica. En total llevamos 88 casos de viruela símica, pero lo importante es que estos 88 casos, 78 de los casos prácticamente ya están curados, entonces ya fueron dados de alta. Y los últimos 10 casos son casos recientes que están en su proceso de autoaislamiento de 21 días, que es lo que requiere el protocolo de tratamiento. Ahora, la vacunación nos ha ayudado, la identificación nos ha ayudado, pero sobre todo la promoción y el conocimiento sobre la sintomatología que tiene todo el personal, y no solo el de salud, sino que Policía Nacional Civil, Fuerzas Armadas, CEPA, aeropuertos, todos los puntos diferentes de ingreso fronterizos y también las clínicas a donde se evalúan lesiones dermatológicas, porque una de las características de la viruela símica es que el paciente consulta por la lesión dermatológica. Entonces, cuando nosotros tenemos esta sintomatología, llegan al punto de consulta y ahí se identifican, pero no hemos tenido ninguna complicación grave ni hemos tenido ninguna muerte por viruela símica, dado que se detectaron oportunamente. La respuesta a la pandemia nos sirvió para que el sistema de salud estuviera con esa facilidad de comunicación en toda su transversalidad, no solo como salud, sino que como país, para poder controlar otras enfermedades infectocontagiosas. Y esto es un muy buen ejemplo para que la población pueda darse cuenta cómo una enfermedad emergente, como es la pandemia de COVID, nos ha fortalecido para poder actuar tajantemente y con resultados positivos con otras enfermedades que posterior a esta han surgido, como es el caso de la viruela símica. Aprendimos de la pandemia, demos respuesta reconocida internacionalmente de la pandemia, y ahora estamos teniendo una respuesta muy sólida ante otra enfermedad que pues no se conocía, como es la viruela símica. Sí, así es, y se mantiene siempre este protocolo de vacunar a las personas que han estado en contacto con el paciente que da positivo. Es correcto, se mantiene, ya se han vacunado más de 100 personas aproximadamente. También se tiene el tema de la vacunación para el personal de salud que está en diagnóstico de esta enfermedad. Hay una buena recepción. Evidentemente, cuando hablamos de vacunación de viruela contra vacunación de COVID, decimos, bueno, un poquito, pero sigue siendo una enfermedad que puede tener un potencial mortal. Entonces, es importante tener todas las medidas de control pertinentes. Dice, hola, buenos días. Nuestros hospitales han sido beneficiados con herramientas innovadoras para la atención de los pacientes en el área de emergencia. ¿Cuáles son los próximos hospitales a dotar también de equipo, maquinaria e insumos médicos? Me pregunta el ministro. Sí, quizás, bueno, abordando en el tema del ECO, siempre puede existir en la situación de que el personal pues, pueda tener otros compromisos o por alguna razón puede tomar la decisión. Entonces, muy probablemente se está realizando el proceso, sin embargo, ya vamos a hacer la indagación pertinente para poderle dar solución al ECO. Siguen funcionando los ECOs porque son parte de nuestra atención primaria de salud, y yo creo que es muy importante que continúen dando esas atenciones a la población que se encuentra en las zonas más lejanas del territorio. Con el tema de la cuarta dosis, pues actualmente la recomendación llega hasta una cuarta dosis. Esto no es una enfermedad que podamos estar colocándola o que la recomendación internacional diga vamos a ponerla todos los años, y es hasta ahí donde se puede realizar el abordaje, porque lo que la evidencia demuestra que es seguro. Entonces es muy importante tener sus 4 dosis, pero sobre todo ya tener la tranquilidad que usted tiene 4 dosis, ha desarrollado defensas 4 veces, tiene la posibilidad muy probablemente de que estemos en una zona en la cual el virus ya no es, bueno, la población ya no es virgen al virus. Eso quiere decir que más de alguna vez ya nos dio COVID. Entonces, todos esos factores juegan un papel importante para tomar decisiones y así ser pertinentes. Y con
el tema en particular de los nuevos hospitales, se están abordando todos los días hay nuevo equipamiento, todos los días hay un nuevo equipamiento que llega a un lugar de nuestro país. Evidentemente, como es tan grande el sistema de salud, llegan hospitales, emergencias, servicios en particular, unidades de salud. Por ejemplo, la semana pasada hemos entregado 237 equipos con un costo de cerca de 1.3 millones de dólares, lo cual es precisamente una estrategia que se llama Teleeco, y esto sirve precisamente como tecnología para los hospitales y para ciertas áreas de la salud. ¿En qué aspecto? Usted tiene una pantalla smart con facilidad de conectividad al sistema integrado de salud, que es nuestro programa para poder tener el expediente electrónico, y eso se une a una cámara de alta definición con parlantes, con teclado, con un rack móvil que permite que usted pueda tener una consulta tal cual lo estamos teniendo ahorita, solo que no presencial, sino que a través de estos dispositivos, y que el médico, el especialista o el sanitario que está en San Salvador le pueda dar una recomendación al especialista, a la enfermera, al terapia, rayos X, que está en uno de los lugares más lejanos del territorio. Es correcto, en Santa Rosa de Lima. O podría ser una recomendación de un médico especialista a un médico que se encuentra en una de nuestras islas. Esto nos permite definitivamente tener la ampliación de los servicios especializados y las recomendaciones para que todos los salvadoreños puedan recibir por igualdad las características de los servicios más especializados. Entonces, todas estas tecnologías a veces no solo dependen del área inminentemente hospitalaria, sino que de todos los componentes del sistema de salud. Entonces, eso es una de las entregas. Pero, por ejemplo, hay hospitales como el Hospital de San Vicente, como el Hospital de Santa Ana, como el Hospital de Usulután, que han estado, correcto, y han estado recibiendo equipo que no se tenía, no solo del área inminentemente de la emergencia o del área de una hospitalización, sino que dotándolos en rayos X, en los laboratorios, en las áreas de ultrasonido, en las áreas informáticas, en las áreas de mantenimiento, en las áreas en lo relacionado al tema eléctrico. Cuando usted ve los hospitales nuestros y usted se da cuenta que hay hospitales que tienen el sistema eléctrico de hace 30 años, usted entiende el por qué a veces estos cambios son tan importantes, urgentes y sobre todo de alto costo. Pues no es lo mismo un hospital que fue diseñado para atender a un grupo de población hace 30 años que lo que ese mismo hospital atiende hoy. Y a eso se le suma todos los equipos que se le incorporan, todos los sistemas de climatización. Evidentemente los sistemas eléctricos están colapsados. Y ¿sabe qué es lo más curioso? Y estoy ido aprendiendo hasta de mantenimiento de infraestructura, pero usted se da cuenta que un panel eléctrico puede llegar a costar hasta $150,000. Entonces nos damos cuenta cómo es de costoso la renovación del sistema de salud cuando no se hizo programado o por partes, sino que se dejó todo abandonado y luego definitivamente hay que hacer esas correcciones. Entonces a veces nos dice la población, mire ministro, pero es que aquí en este lugar, póngale un ejemplo, el Hospital de Santa Rosa de Lima, hace un gran calor y estar ingresado, entonces nosotros quisiéramos dar un extra a través de toda la especialización, el avance con los sistemas de climatización, básicamente los aires acondicionados. Pero de repente usted se da cuenta que no puede ponerle un aire acondicionado porque el sistema eléctrico tiene 30 años y para poder cambiar el aire acondicionado usted le tiene que cambiar un panel eléctrico que vale $150,000. Entonces todo esto va haciendo de que nos demos cuenta de que los sistemas de salud y en particular la red hospitalaria no puede dejarse sin mantenimientos correctivos, preventivos y sin dar esas renovaciones progresivas, porque cuando eso no se hace y toca hacerlo de una sola vez, es casi imposible. Es como si es altamente costoso, pero se va avanzando, ministro. Lo anunciaba yo en el Hospital Nacional Sacamil, ahí se hicieron, digamos, entrega de nuevas áreas. ¿Qué es lo que llevó a cabo el Ministerio de Salud en este hospital? Muy bueno, realmente creo que se tiene un avance impresionante en el tema del hospital porque estamos incorporando servicios que antes no se daban y servicios que van a descongestionar la red en San Salvador y la red también, no solo de la zona central, sino que de las diferentes partes del territorio. ¿Cuáles son esos servicios? Hemodiálisis. Estamos incorporando un nuevo servicio de terapia dialítica para el paciente con insuficiencia renal crónica. Son 12 unidades de hemodiálisis que están con la posibilidad todavía de ampliarse para tener más unidades
pero no solo la parte de la hemodiálisis, sino que también la parte educativa, la parte de formación, la parte de diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es otro importante punto que se va a empezar a ampliar, pero en el concepto domiciliar, para que la población pueda ir y teniendo... Que los capacitan para que puedan... ¿Y sabe qué tan importante es tenerlo de esta manera? Que el paciente pueda hacer sus labores diarias. Si usted tiene un paciente que lleva hemodiálisis y va 2 veces a la semana, esos 2 días no puede ir a trabajar. Pero si usted le da la posibilidad de hacerse la diálisis en la noche, en su casa, el día siguiente puede tener sus labores cotidianas. Entonces yo creo que es un dato muy importante que nos permite seguir dando las atenciones. 150 diálisis al mes inicialmente, eso es lo que se tiene estimado, con un posible crecimiento para darle un apoyo a la zona del Hospital Rosales, a otras zonas en el Hospital Santa Ana y San Miguel, y de esta manera ir descongestionando nuestro país. Son 6 los que se tienen en paralelo construyéndose a nivel de todo el territorio. Este es el primero que se inaugura, pero tenemos avances importantes en San Vicente, avances importantes en Zacatecoluca, avances importantes en Usulután, que se va a ampliar. Es correcto, avances importantes en La Unión, que es donde la población más necesita la zona oriental de nuestro país, con lo cual evidentemente son resultados tangibles para la población. Además de esto, se suma también una unidad de una enfermedad muy característica que toda la población conoce, que es relacionado a la diabetes, y es el primer centro de una unidad de pie diabético. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mismo lugar usted va a atender al paciente de la emergencia, usted va a darle la consulta sobre las enfermedades relacionadas al pie diabético y también usted va a poder dar un ingreso hospitalario de recurrir. Dentro del mismo centro tiene un quirófano para poder darle celeridad. Porque ¿sabe qué pasa con el paciente con pie diabético? Entre más tiempo pase, más tejido se pierde. Y tener un quirófano, una intervención oportuna, hace la diferencia entre perder un pie o no. Y estamos como bien acostumbrados a escuchar que lo único que nos ofrecen es, mira, es que hay que amputar. Hay que amputar. Sí. Y no queremos llegar a eso, pero para poder no llegar a eso necesitamos un quirófano activo 24/7 para que ante un paciente que tiene una pequeña lesión se pueda intervenir oportunamente y de esa manera evitemos que llegue a una situación. Es correcto. Entre más tiempo pasa un tejido muerto, más tiempo o más capacidad de pérdida del miembro tenemos. Sí. Es importante esto, ministro, en esta área del hospital se hizo todo un acondicionamiento nuevo. Esas son totalmente nuevas, no solo son infraestructura nueva, sino que son equipamientos nuevos, camas nuevas, sábanas nuevas, todo es nuevo para poder brindarle este servicio a la población. En paralelo también hay uno de los centros importantes que hay que reconocer y es que, diría yo, el centro en Centroamérica más moderno para endoscopías, el centro endoscópico, en el cual tenemos 5 áreas de procedimiento en donde usted le pueden hacer procedimientos de gastroscopías, o sea, las famosas endoscopías, no solo para saber qué tiene, sino que también para resolver problemas en la endoscopía, como son ligadura de varices esofágicas, como lo son problemas de masas o biopsias o pólipos que puedan encontrarse, muestras para Helicobacter pylori, todo lo que es detección temprana de un cáncer gástrico de manera oportuna. También a eso se le suma procedimientos como es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. En muchas ocasiones hemos visto pacientes que se ponen de un color amarillo. Y esto se debe a que hay cálculos que se salen de la vesícula y que tapan los conductos. Entonces, cuando usted tiene esta patología, usted tiene que hacerse un estudio que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que en el menor de los costos en el sistema de salud privado tiene alrededor de entre $300 y $800, dependiendo del lugar donde usted se lo haga. Si a eso se le suma que usted tiene que poner una prótesis biliar, el menor de los costos representa casi que de $1,200 a $2,500. ¿Y sabe qué era lo peor? Que no se hacía en el sistema de salud pública. No se hacía en el sistema de salud pública por años. Toda la población ha tenido que recurrir a tener que pagarlo. Entonces, si no tenía la capacidad. Si no tenía la capacidad, tenían que hacerse intervenciones quirúrgicas, las cuales tenían una alta comorbilidad por la misma característica de la cirugía. Entonces, ahora está de manera gratuita para la población y ya estamos ampliando no solo en este hospital, también en el Hospital de San Miguel y futuramente lo vamos a tener en el occidente de nuestro país. Mientras tanto, estos hospitales nos están dando el abasto de toda la red y esto nos permite que si un paciente lo tiene en Santa Ana, en La Unión, en Morazán, puedan ser derivados a uno de estos y resueltos.
estos procedimientos van a estar de manera gratuita y no solo se suma el centro endoscópico, sino que también una formación de endoscopistas ya propia del sistema de salud, que es la primera en Centroamérica también, y eso nos permite garantizar que se mantenga en el tiempo. Ministro, nos están preguntando sobre la vacunación. ¿El cuadro normal de vacunación está activo siempre en las unidades de salud, ministro? Siempre está activo. Este año tenemos también el inicio del proceso o el esquema regular de vacunación con más fortalecimiento para que la población pueda tener buenos resultados para la prevención de enfermedades con la aplicación de biológicos, pero está totalmente activo. Pueden acercarse a los diferentes puntos de primer nivel de atención, que son las unidades de salud, y ahí recibir el esquema de vacunación para la población. Sí, y El Salvador es parte de la campaña de las Américas, ¿verdad? En el esquema ordinario de vacunación. Sí, la estrategia de vacunación de las Américas representa pues como el poner al día ciertos biológicos que son importantes para evitar enfermedades que pudieran ser prevenibles. Y específicamente a través de la estrategia podemos avanzar en el tema de vacunas relacionadas a la influenza, vacunas relacionadas a otro tipo de patologías que son prevenibles para neumonías y complicaciones. Pero está totalmente activo y sobre todo estamos totalmente abastecidos para que los salvadoreños puedan recibir sus biológicos. Sí. Finalizamos con este comentario de Fernando. Dice, buenos días, excelente programa. Hace una semana mi hijo de 12 años fue operado casi a medianoche y la atención que se le proporcionó fue buenísima desde que ingresó. La cirugía con la última tecnología, y dar gracias al personal del Hospital Nacional Sacamil por la atención especial. Sí, no, llena de alegría ver todos esos comentarios. Sí, porque yo creo que el poder ahora tener cirugía de mínima invasión hace la diferencia. Imagínense un niño que tiene que someter a una intervención, ya de por sí nos dicen operación y nos da miedo, pero que a eso le sumen que tienen que hacer intervenciones complejas, amplias, heridas grandes, a pasar ahora a tener tecnología para hacer lo mínimo y menor invasivo posible. Eso hace una diferencia total y eso le permite a los salvadoreños pues tener mejor evolución, recuperación e incorporación ante un problema que existe. Muchas gracias, ministro Francisco Valaví, por compartir con toda la audiencia, para quienes llamaron sobre este eco del Cantón Las Cruces en Santa Elena. Pues hay que tener un poco de paciencia mientras se completa el proceso y no hay quinta dosis, como lo ha dicho el ministro. En el caso de la vacunación de COVID-19, los estándares internacionales establecen hasta la cuarta dosis. Un gusto haber hablado con usted, ministro, y será en una nueva oportunidad. Un placer y un saludo a toda la audiencia de YSKL que está informándose todos los días con tan vital información. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.